El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Herencia para las Naciones presenta. Muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Estamos contentos? ¿Cómo nos sentimos en esta mañana? Alegres, felices, en victoria. Señor Jesús, te doy gracias por la bendición de estar en este lugar para bendecir tu presencia. Honro tu nombre, Señor, en esta hora y te doy gracias por todo lo que has provisto hasta esta hora. Gracias, Señor, por bendecirme con mi familia. Dele gracias al Señor por su hogar, por sus hijos, por sus nietos, por todo lo maravilloso que ha sido Dios con usted, por darle la salud, porque es un privilegio que tengamos salud. No todos están gozando de una buena salud. Señor, gracias porque me mantienes de pie, porque tengo fuerza, porque estoy en tu casa, porque esta es una oportunidad más para mí, para ser agradecido delante de tu presencia. Toma cada carga, Señor, porque yo sigo bendiciendo a los que nos siguen por nuestras redes sociales, a todos aquellos, Señor Jesús, que sienten esa carga, a todos aquellos que sienten en ellos opresiones, que se han sentido con grandes dificultades porque está pasando un proceso. Bueno, todo lo que pasa debajo del sol es por la voluntad de mi Padre Celestial. Lo que tienes que decir al Señor, aquí estoy, Señor. Si es un proceso, si es una enfermedad, si es una dificultad, allí está tu presencia, Señor Jesús, para darle solución a cada una de tus inquietudes. Déjale tus cargas al Señor. Preséntate diario delante de su presencia en agradecimiento primeramente por Él, por todo lo que ha hecho por ti y por guardar de los tuyos y por guardarte a ti mismo. Porque Él es Dios todopoderoso, Él es soberano. Y todo lo que el Señor permite debajo del sol tiene un propósito. Así que déjate en las manos de Dios y te invito a que sigas conectado con nuestras redes para que recibas una palabra que edifique tu vida en este día tan maravilloso. Dios te bendiga y Cristo te ama. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y con nosotros la palabra que nos edifique en esta hermosa mañana por el apóstol Eleazar Montezuma. Y leo en este orden de ideas, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente forma. Porque el Señor con voz de mando, en otra versión dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo siguiente, luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes y recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Puede sentarse. Y quiero ya entrar en materia con el tema. Se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Dígale que está a su lado, muy gentilmente, se acerca nuestro día. Y ya entro en materia para hacer alusión de que el 85% de las profecías bíblicas, de una u otra manera, ya han sido consumadas. El 85%. Sencilla y llanamente que queda un 15% para en su totalidad poder ya terminar todo lo que ya Dios había dicho de un principio. Y en esta materia se ubicaba una iglesia llamada la iglesia de Tesalonicenses, el cual tenían varias interrogantes e incluso quisieron que el apóstol Pablo satisfaciera la necesidad de poder ver qué hay después de esta vida, en materia después de la muerte, qué hay. Y había una serie de movimientos teológicos inequívocos que habían pregado esa iglesia que fue fundada 50 años después de Cristo, segundo viaje del apóstol Pablo en Asia Menor, llamada la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica estaba atravesando una gran dificultad teológica y entre eso estaban movimientos muy aberrantes en materia de escatología, entre esos de Mansion, que era un teólogo que había errado, se había desviado
y había hecho, valga la expresión, algunas aclaraciones inequívocas, y el apóstol Pablo tuvo que ir a poder resolver esa situación. Y fíjese bien esto, vuelvo nuevamente al enfoque. Existen 4 posiciones teológicas que se correlacionan a la posición que hoy voy a enfocar en su estado primario. La exposición escatológica de futurista, la que cree que las profecías no se han cumplido, sino se cumplirán en el futuro. Es errada porque le expliqué de antemano que el 85% de las profecías ya han sido consumadas. Existe la histórica, que todo se basa a la luz de la historia, que en algunos aspectos tiene razón. Existe la amilenialista, que el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad del milenio. Existe la que hoy yo estoy defendiendo sin caer en discrepancias con los demás, porque respetando la ética escatológica de cada persona, y muy prudentemente me enfoco en la pretribulacionista, que nosotros nos vamos a poder encarar la tribulación, y hay 25 textos contundentes que nos mencionan a nosotros que estamos exentos de atravesar la gran tribulación. En primer lugar, el Señor no va a exponer a su iglesia a la ira, porque eso es para el pueblo de Israel. En segundo lugar, Dios nos está advirtiendo de que ese momento ha de venir para que la iglesia se prepare. No existe ninguna lógica que la iglesia encare esas situaciones habiéndole al Señor advertido. Y como dice un dicho, que guerra avisada no mata al soldado. Y en tercer lugar, el Señor también nos está augurando de una u otra manera de que nosotros nos preparemos para que ese día a nosotros no nos pueda agarrar desadvertido, sino con ya previo aviso. Y las escrituras nos instan a poder tomar en cuenta en Lucas 17, versículo 26 al 28, que hay un estereotipo de circunstancias que se van a poder evidenciar en estos últimos tiempos previo al arrebatamiento del Señor. Dice, como los días de Noé. Y también habla de los días de Lot. Casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían. Y dice, hasta que llegó el día. O sea, lo que está haciendo alusión directamente es que había una distracción y no estaban poniendo la atención en las profecías de que de una forma u otra iba a haber un juicio sobre la tierra, y que ellos no pueden estar desconcertados, sino muy enfocados en la advertencia que por medio de Noé y por medio de Lot ya Dios le estaba haciendo a un grupo selecto de personas. Ok, la iglesia de Apocalipsis, que son 7 iglesias, la Biblia habla que existen 4 características de cristianos en esa iglesia. En primer lugar, habla de los tibios. ¿Qué son tibios? Personas que están y no están. Personas que en su corazón no estaba en la óptica, en la médula de la iglesia, sino que era algo esporádicamente. Lo segundo, los fríos, los que un día estuvieron, pero después abandonaron. Lo tercero, de los calientes, como usted y como yo, que estamos acá, pero sí estamos haciendo la voluntad de Dios. De esa forma Dios nos considera a nosotros. Y la cuarta es los que se van a salvar en el tiempo de la gran tribulación. Yo quiero decirle que será un porcentaje muy mínimo. Apocalipsis 14:6 dice que habrá un ángel que va a estar fomentando el evangelio en esos tiempos, muy álgido, muy engorroso, pero que tiene un enfoque muy directo al pueblo de Israel, porque que no en este tiempo acepto al Señor va a tener que exponerse a grandes y contundentes circunstancias que no van a ser la más óptica o la más favorable. Entonces hablamos de 4
tipos de creyentes: frío, tibio, caliente, y los que en aquel lugar se van a salvar, que son un porcentaje muy mínimo. Ok, dispénsame, en el contexto del texto estaba haciendo alusión directamente que el apóstol Pablo estaba aclarando debido a las aberraciones teológicas. En este tiempo hay más de 1,200 aberraciones teológicas concernientes a este tópico que estoy trayendo hoy a la palestra de la iglesia. Pero usted y yo somos afortunados, y le voy a explicar en primer lugar por qué. ¿Cuántos continentes hay? Ayúdame. 5. Y usted no se ha puesto a analizar que de los 5 continentes hay uno que está totalmente distante de los demás 4 continentes. ¿Cuál es? El continente americano, el continente europeo, el continente asiático. O sea, todos esos continentes están muy amalgamados, están pregados de culturas totalmente inequívocas concernientes a las escrituras. Pero para ir más rápido, ejemplo, Oceanía, el Feng Shui, Asia, el Feng Shui, Oceanía, todo lo que tenga que ver con el satanismo, con Umbanda, con culturas pregadas de trasfondos de brujería, de hechicería, esas cosas. Y así, y si se va a la cultura europea, totalmente dogmática y una creencia idolátrica sin precedente, y así sucesivamente. Entonces, esas 4, el evangelio se ha hecho más difícil. Pero en la cultura americana, latinoamericana, que es donde usted y yo estamos inmersos, estamos inmiscuidos, valga la expresión, esa cultura ha demostrado que el mayor número de creyentes está acá en nuestro continente. Aquí hay continente que está pregado de ideologías totalmente muy diversas a la de nosotros, están muy prácticamente erróneos y están aislados concernientes, pero nosotros tenemos hambre de Dios, tenemos hambre por su presencia, tenemos hambre porque la palabra se pueda cumplir. Dispénseme la forma un poco coloquial que lo expreso. Y nosotros, Latinoamérica, es donde más creyentes, y valga la expresión, de cristianos tiene a nivel global. O sea que usted y yo somos afortunados. Para el momento del arrebatamiento, usted y yo vamos a salir de este continente y Latinoamérica va a quedar bastante desalojada de creyentes. Va a haber un porcentaje muy mínimo de creyentes que se va a quedar. Pero del 100%, un 80% va a salir de Latinoamérica. Estamos acá. Ahora voy al enfoque, a la materia de lo que quiero hoy poder impartirle a usted. Primera Tesalonicenses 4:16 nos menciona que los creyentes querían satisfacción en cuanto a la perspectiva después de la vida. Y una de las cosas que quiero enseñarle hoy es que nosotros somos, y usted lo sabe, solamente le estoy confirmando, seres tricótonos, tripartitos. Entonces, nosotros tenemos alma y espíritu. Muchas gracias, ustedes son poderosos en la palabra, en las escrituras. Fíjense bien esto. En el momento, según Eclesiastés 12:7, que venga la muerte, y usted, si en este momento viniese la muerte, nuestro cuerpo va, Eclesiastés 12:7, el espíritu va a Dios. El único espíritu que no va a Dios es de los animales, porque ellos van al fondo de la tierra. Pero el de nosotros sí va a Dios, sea de bueno, sea de malo. Y nuestro cuerpo va a la tierra. Tiene por lo menos 19 minerales que son inherentes a nosotros en materia. Y el alma va al tercer cielo, que es el cielo Marum. Es la morada de los justos. En Apocalipsis 6:9 nos habla de eso. Y en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo estuvo allí, en la morada de los justos, interactuando con
con el Señor, ahí en ese lugar. Ahora, nuestro espíritu no es vital para después de la muerte. El espíritu que usted y yo tenemos, que es el espíritu humano, solamente va a servir para esta etapa de la vida. En el momento del arrebatamiento, nuestro espíritu no va a estar. Va a estar nuestro alma y nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu es funcional, más no vital. Es funcional porque es el que nos ayuda a entender el mundo espiritual con el mundo físico, es el que nos ayuda a entender el razonamiento, la culpa y vergüenza, la conciencia. Para eso está el espíritu. Pero para el momento de los cuerpos glorificados, no va a estar. Solamente el alma y el cuerpo. Porque el espíritu es funcional, más no vital. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Posterior al arrebatamiento, resucitáramos con el mismo espíritu, no va a resistir, atravesar y romper más de 300.000 kilómetros por segundo la luz y la velocidad. El espíritu no resiste eso. El espíritu tampoco puede resistir atravesar más de 100 billones vía láctea, porque el espíritu a meterse en nuestra parte molecular, insofactamente no va a poder resistir. Bienvenido, no va a poder resistir. Se lo voy a explicar de otra manera. A mí me gusta ponerlo a pensar. Si en este momento la presencia de Dios se revelara como tal, usted quedaría sin cuerpo, sin pelo, este lugar quedaría prendido en candela, porque nadie está capacitado para que la presencia del Padre se pueda manifestar y la persona lo pueda resistir. En Éxodo 2:19, Moisés lo menciona. Él tuvo que hasta ponerse un velo para poder venir a hablar con los demás hermanos que estaban abajo, porque nadie resiste la presencia del Padre. La presencia del Hijo sí, que es la que nosotros acá en este momento, cuando nosotros alabamos, lo sentimos, sus ángeles también. Pero la presencia del Padre en su esencia necesita un cuerpo glorificado y necesita un alma que ya esté glorificada para que se fusione. Él viene entre 20.000 y 30.000 pies de altura, porque todavía no va a impactar la tierra. Él viene a 20.000 a 30.000, que ha suspendido su cuerpo, el cuerpo de mi Señor Jesucristo, a unos 20, 30.000 pies de altura, con todo su ejército, a buscar el cuerpo de nosotros, con el alma. Lo que va a descender de la presencia de Dios es el alma, con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué viene el Señor Jesucristo a buscarnos a nosotros? Porque el que murió por nosotros no fue el Padre. El que murió por nosotros no fue el Espíritu Santo. El que murió, resucitó y dio su sangre fue el Hijo. Por eso que él mismo se va a encargar de esa operación. Dice que con voz de ángel, con voz de trompeta. No quiere decir que él es un arcángel. Cristo no es un arcángel. Cristo los creó a ellos. Sino que hace una metáfora. El arcángel es la palabra arches, que significa primero en turno y primero en tiempo. Hace una metáfora para referirse que él es el primero y el último, y que la palabra Kyrios en griego, koines, significa, hay 8 tipos de griegos, pero en el koines significa Señor. Que él es el Señor, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y que él viene por el cuerpo como su cabeza, como su Señor, porque él es dueño de nosotros. Entonces se va a fusionar el alma y el cuerpo para poder ir y romper más de 300.000 kilómetros en luz y velocidad, y atravesar a más de por encima de 150 millones años luz de la Tierra, e ir por encima del Sol, de la Luna, por encima de más de 100.000 billones de Vía Láctea,
un espíritu humano no puede resistir la radiación y la cosmología de tanto impacto que hay en la Vía Láctea. Por eso que necesita solamente ir en el alma y en el cuerpo para poder, que ya se llama glorioso, según 1 Corintios 15, versículos 50 y 52, que seremos transformados en cuerpos glorificados para poderlos ver y poder resistir el peso de su mismo esplendor en su misma esencia. Pero en este tiempo no, el ser humano no tiene la capacidad de eso. Sencillamente ve un ángel y se puede volver loco. Dios lo tiene que capacitar para ver un ángel. Imagínense, solamente lo que siente es la presencia de mi Señor Jesucristo, pero la presencia del Padre, pero un día lo veremos tal cual como es, porque ya tendremos el cuerpo glorificado. La tierra, hace unos días atrás, el presidente Nayib Bukele le pidieron la data de las huellas dactilares de su nación. Él se niega porque él sabe que esas huellas dactilares van a converger al nuevo orden mundial. Todos los presidentes, todos los 200 presidentes, creo que son 200, entre 200 y 230 presidentes que conforman la ONU, todos tienen que colaborar, enviar una data dactilar para que salga a palestra el nuevo orden mundial que está dirigido directamente por el anticristo. O sea que lo que quiere decir que vamos apuntando, como lo dice Daniel 12, versículo 4, a una era que ya usted no va a tener el dinero, lo menudo, sino digital, Bitcoin, moneda. Ya hay países como China y otros países primer mundo que lo están utilizando y que es usual dentro de ellos. Pero eso es un maquillaje para el 666. Y hoy no quiero asustarlo, pero sí quiero concientizarlo que la iglesia está más cerca del arrebatamiento como nunca antes en su historia. Usted no sabe si en este mismo instante, en este mismo minuto, suele venir el arrebatamiento de la iglesia. Y usted sabe que es triste que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia se quede, vamos a poner un 60-70% de la iglesia. Y usted, muchas corrientes teológicas dicen que eso es mentira. Que a usted recibía a Cristo, usted es pecador igual y que usted no se va a quedar porque Cristo viene y que nosotros nos vamos con Él así usted esté en la condición que usted esté. Pero vengo a decirle que eso es una aberración teológica. Porque si no, el Señor dice en el libro de Salmos 24, versículos 3 y 4, sin santidad. Una de las dos cosas para ver a Dios es la paz y es la santidad. Si alguien tiene perturbación, tampoco verá a Dios. Porque está indicando, eso es un indicativo de que no tiene santidad. Porque la perturbación es sinónimo de alguna, vamos a decirlo así, algunas anomalías, así como la fiebre, que el cuerpo te está diciendo que hay algo que no está bien en el sistema del cuerpo. Y la fiebre lo está sacando a reducir. Como queriendo decir que usted tenga un vehículo, tiene que pararse porque hay un sensor que le está indicando que tiene un problema eléctrico, que tiene un problema de combustible, X. El sensor es la perturbación. Y la Biblia dice que sin paz nadie entrará a ver a Dios. Y sin santidad. ¿Y qué es santidad? Apartarse de lo malo. No, yo vivo mi vida a mi manera, yo peco, yo hago lo que sea. Y muchas iglesias es normal vivir una vida como la antes vivían. Y eso es delante, no estoy cayendo en religiosidad, estoy hablando a la luz de las Sagradas Escrituras, que el Señor dice, sé santo. Entonces, ¿qué sentido tiene que venga Cristo y siga practicando las mismas cosas? Que venga Cristo y siga siendo la misma persona. Entonces, ¿qué viejo hay muerto ahí? Está la naturaleza ambigua operando al 100%.
Y para poder ver a Dios en su esencia, y si en este momento nosotros partimos de esta tierra, porque nadie sabe cuándo va a partir de esta tierra, y tenemos que estar preparados. Porque si alguien parte de esta tierra viviendo religiosidad, ¿usted sabe lo que es religiosidad? Usted puede saber la Biblia, el diablo también se la sabía, y no quiere decir con eso que no hay que saberla, ¿no? Yo soy estudioso de la Sagrada Escritura. Una cosa es saberla y otra cosa es vivirla. Usted me puso cara como que le maté una vaca sagrada. De ahí para allá. Porque la religiosidad, ¿sabe? Te explica tremendo, pero no vive. ¿De qué sirve que conozca la medicina y no te la tome? Te estás engañando. La idea es saber. ¿Sabe lo que significa sabiduría? Conocer y aplicar. Eso es sabiduría, conocer y aplicar. Porque si no es inteligencia. Conozco, pero no aplico. Eso es inteligencia. La inteligencia es de la tierra. La sabiduría emerge del cielo. Entonces, la iglesia tesalónica estaba expuesta a una falsedad de que después de la muerte todo se acababa, porque vino un hombre llamado Mancio, que era un hereje, que existió en el tiempo del apóstol Pablo, que estaba enseñando ciertas herejías escatológicas. Y hoy quiero filosofar y también exegetar este texto bíblico de 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, que nos arroja luz o nos da materia de que después de la muerte no se acaba todo. Después de la muerte comienza la eternidad. ¿Y usted sabe qué es triste? Que le pongan una película después de que la gente esté en la otra vida, le pongan como una pantalla grande. Mira, te hablaron 800 veces. Cuando eras niño te hablaron 20. Cuando eras adolescente te hablaron 300. Cuando no sé, y le hablan todas las veces que le hablaron. Te hablaron. Aquí yo te quitaba el sueño para que te pusieses a orar. ¿Qué hacías tú? Te volvías a agarrar la cobija y te volvías a acostar. Yo aquí te quería librar de estas 4 cosas que te iban a suceder. Te pasaron porque yo te quité el sueño, te puse un deseo de ayunar, te puse un deseo de vigilar, te puse un deseo de leer la Biblia para alertarte de cosas que te iban a suceder. Pero tú resististe estas cosas, preferiste seguir adelante en esa condición y eso te llevó. O de repente a lo mejor pudiese, yo te di dones, te di talento, te di gracia, te di sabiduría y jamás lo usaste al 100%. Sencilla y llanamente me diste lo que te sobraba. Me diste, si te di sabiduría para predicar, bueno, predicaba cuando estabas de humor. Si te di sabiduría para cantar, te di esa gracia. Bueno, cantabas cuando la cosa estaba buena, cuando la cosa estaba mala, no. Te puse gente en el camino que le hablara y te daba pena, lo veía y así es así. Y después que se iba, ponías otra vez la Biblia. Porque te daba pena que tus amistades te dijeran que eres redimido por la sangre de Cristo. O de repente estabas en tu casa y estabas con el teléfono así. Y los ángeles estaban allí, viendo. Con que esas tenemos, dice el ángel. Entonces, o de repente a lo mejor usted era de los que veía una dama y usted se le iba la mirada y decía que el Señor reprenda ese demonio, pero se le quedaba viendo y usted se deleitaba en su lascivia o la persona por X. Dios lo guarde usted, ¿no? Porque a partir de hoy te voy a pedir que me ayude. A partir de hoy te voy a pedir que me enseñes a ser mejor creyente, mejor cristiano. Tengo errores, tengo defectos, me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta santificarme, me cuesta hacer tu voluntad. Pero te voy a pedir, Señor, que me dé fuerza y valor para serte fiel, que me dé fuerza y valor para vivir tu palabra. Todos somos humanos, todos tenemos termómetros espirituales que a veces no queremos saber nada de Dios. Como a veces tenemos una temporada que
queremos estar solamente metidos en la presencia de Dios. Todos los hombres de Dios pasaron por eso. Pero hoy es el día que le tenemos que decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad.